Daphne suspiró mientras se sentaba en el compartimiento del tren de regreso a Hogwarts. Esta fue probablemente la peor Navidad y Año Nuevo que había tenido. Y eso es decir algo, considerando quién era su padre. Y todo eso fue gracias a una persona, Axel Hunt. Daphne nunca había sido una chica corriente. Ser criada por su padre, junto con su madurez mental, hizo que no pudiera conectarse con ninguno de los niños de su edad. La cosa es que, si ella realmente reveló incluso algunos de sus pensamientos a esos niños, probablemente comenzarán a pensar que es una especie de dama oscura en ciernes. La única excepción fue Axel. Él era un gran misterio para ella. Pero desde la primera vez que lo había visto, pudo ver al menos algunas similitudes entre los dos. Ambos no tuvieron una buena infancia y ambos tuvieron que madurar temprano. En su compañía, podría ser ella misma. Así, a lo largo de los meses, había llegado a disfrutar realmente de su amistad. Pero estar en su compañía también puede ser muy frustrante a veces. Ella no sabía mucho sobre él y no podía entender sus acciones. Y el problema era que él ni siquiera le diría nada. Cada vez que ella pregunta algo, él evade el tema o da una respuesta superficial con una mirada de deja de ser entrometido. No le diría quién lo crió, no le diría cómo consiguió sus cicatrices, no le diría mucho sobre cómo consiguió que su cuerpo quedara en tan malas condiciones, no le diría cómo estaba tan anormalmente hábil en algunas cosas, y él no le diría por qué ha estado trabajando casi hasta la muerte todos los días y presionándose tanto. Diablos, ni siquiera podía decir por qué parece odiar tanto a la familia de Rose. Siempre se ha sentido como si ella fuera la única a la que realmente le importa un carajo. Que a él no le importa en absoluto si ella está allí o no. Sobre todo porque él no la reconocería como su amiga. Y empezaba a recordarle a otra persona. Había otra persona que siempre la había tratado con frialdad sin importar lo que hiciera, y sin importar cuánto lo intentara. Las únicas cosas que parecían importarle eran el dinero, el poder y la política. Esta persona era, por supuesto, su padre. Ella había hecho todo lo posible para obtener su reconocimiento hasta que dejó de ser ingenua y finalmente comenzó a ver al hombre por lo que realmente era. Después de eso, se dio por vencida al darse cuenta del hecho de que él nunca se preocuparía por ella. Y ella tenía razón, él nunca cambiaba. Pero ella había pensado que Axel era diferente. Especialmente después de ese tiempo en el bosque. Incluso había compartido un poco sobre su pasado con ella esa vez. Eso le había dado esperanza. Eso sí, Axel no siempre será el mismo. Que él aceptará si ella se esfuerza lo suficiente. Y ella encontró una oportunidad durante la Navidad, preparando su regalo después de pensarlo mucho. Y estaba esperanzada y emocionada por el resultado. Ella había anticipado cómo él respondería. Un regalo de Navidad a cambio sería pedir demasiado de alguien como él y ella sabía que había pocas posibilidades de que él aceptara ser amigos, pero al menos había pensando que incluso si él no aceptaba la amistad, al menos lo haría. Menos ser movido y habrá algún cambio. Pero para su consternación, él ni siquiera lo reconoció, y mucho menos le agradeció o se conmovió. Había esperado a que él dijera algo al respecto durante todo el día, o incluso durante la cena, pero no lo hizo. Y, sin embargo, se decía a sí misma que debía haber una razón. Que por mucho que esto pareciera algo que su padre haría, él no era como ese hombre y debía haber una razón por la que no respondía. Quizás nunca lo consiguió. De ninguna manera, había recibido la notificación en su espejo mágico diciendo que se había entregado con éxito. Entonces tal vez no lo vio. De ninguna manera, quien no revisa los regalos en Navidad. Entonces debe haber alguna otra razón, ¿verdad? Ella no había perdido la esperanza. Pero luego, después de la cena, cuando vio a su madre arrodillada en el suelo con los ojos húmedos por las lágrimas contenidas, una imagen de su madre arrodillada ante su padre apareció en la mente de Daphne. La razón por la que se enojó no fue porque había entendido mal la situación. Sabía que su madre no haría nada inapropiado.
La verdadera razón era que Axel le recordaba una vez más a su padre en ese momento y ella lo había perdido. Estaba extremadamente loca y se desquició aún más cuando él se negó a explicarlo adecuadamente. Incapaz de soportarlo más, se había escapado después de decir lo que la molestaba, incapaz de enfrentarlo por más tiempo. Y, ella había sido miserable desde entonces. Y esa fue la razón por la que en este viaje de regreso a Hogwarts, se mantuvo en silencio mientras sus amigos discutían emocionados sobre su Navidad. Actualmente, el tema había cambiado a qué regalos se habían dado el uno al otro. Le regalé a mi tía un juego de velas Odvil que ayudan a la concentración. Son muy populares estos días y tuve que encargarlas un mes antes. Le encantaron. En cuanto a los demás, le regalé a Hannah un conejito encantado, Neville, una Skillplanta, Rose, algunos de los artículos de broma más nuevos en Zoncos, Daphne, un éxito de ventas llamado Magical Me y Axel, una caja de chocolates G6. Habrían hablado de los regalos, pero una cosa era peculiar. ¿Le diste un regalo a Axel?, preguntó Hannah. Susana asintió, sí, ¿qué hay de malo en eso? Neville negó con la cabeza, ¿por qué alguien le daría un regalo? Siempre es tan grosero y rara vez habla, dijo como si no pudiera entenderlo. Susana se encogió de hombros. Bueno, mucha gente no estaría de acuerdo contigo en eso, estoy seguro. Especialmente las chicas. Incluso tiene más de un admirador en Hogwarts. Rose comenzó a reírse. Bueno, también le di un regalo, dijo con una sonrisa, mientras lo abra, seguirá riéndose a ratos durante 24 horas. ¿Por qué harías eso? Eso no parece correcto, dijo Hannah. Rose miró hacia otro lado con un puchero, estaba tan enojada que no pude evitarlo. Además, tienes que admitir que es bastante divertido imaginarlo riéndose, dijo mientras una sonrisa apareció en su rostro con solo pensarlo. Susan se rió porque también lo encontró un poco intrigante. Miró a Daphne. Oh cierto, lo habías invitado para Navidad, ¿verdad? Vino. Se estaba riendo. Daphne negó con la cabeza. Él era el mismo, dijo con impotencia. Pero entonces empezó a pensar. Si estaba bien, eso significa que no abrió los regalos. No. No la hagamos ilusiones una vez más. La única conclusión es que es mejor mantenerse alejado de Axel Hunt. Solo la lastimará ya que no hay forma de que él cambie. No hay forma de que alguna vez acepte hacerse amigo de ella. Lo más probable es que ni siquiera se haya molestado un poco después de todo esto mientras ella ha estado agonizando por eso todo el tiempo. Chirrido el tren llegó a Hogsmeade y Daphne desembarcó junto con sus amigos. Estaba un poco preocupada por enfrentarse a Axel después de ese incidente, pero pensó que no debería ser un problema por ahora ya que rara vez se muestra. Aunque, parece que hoy fue su día de mala suerte. ¿Por qué? El tipo estaba parado justo enfrente de ella. Daphne quería esconderse. Ella quería tomar una ruta diferente. Y al parecer, ella no era la única. Oye, es Axel. Escóndeme y no te detengas. Dijo, agarrando los hombros de Daphne y escondiéndose detrás de ella mientras caminaban. Susan se rió en voz alta. Esta es la primera vez. Rose Potter se asustó después de hacerle una broma a alguien, dijo divertida. ¡Ay! Rose pellizcó a Susan en el trasero. No es gracioso, Suz. Deja de mirarlo y camina frente a mí. Ordenó, escondiéndose detrás de Susan y Daphne. Al no tener otra opción, Daphne tuvo que caminar en su dirección de mala gana. Vio que en realidad estaba hablando con Martina e incluso había una leve sonrisa en su rostro. Eso la hizo enojar. Aquí está ella, toda molesta después de haber peleado con alguien que probablemente era su mejor amigo, y allí está él, charlando con la chica más popular de Hogwarts, sin parecer molesto en absoluto. Sintiéndose enojada y estúpida, pasó junto a él mientras lo ignoraba. Justo cuando pensaba que había cruzado el obstáculo, una voz gritó desde atrás, «Hola, Daphne. ¿Puedes darme un minuto?»
No era una pregunta. Al menos no se sentía como uno. Porque descubrió que de alguna manera no tenía otra opción. Axel y Daphne tomaron un carruaje juntos, solo ellos dos. Axel decidió aclarar el malentendido de inmediato. Estaba cansado de eso. Escucha, en ese momento en el comedor, comenzó, pero Daphne lo interrumpió con un movimiento de cabeza. Esa no es la razón por la que estaba molesta, dijo Daphne en voz baja. Cuando ella habló, Axel suspiró aliviado. Al menos estaba dispuesta a hablar. Podría haber sido peor, ¿verdad? Pero él se confundió con sus palabras. ¿En serio? ¿Estás realmente seguro de lo que estoy hablando? Preguntó. Daphne asintió. Mi madre no es alguien que haría ese tipo de cosas, dijo mientras miraba hacia otro lado. Axel inclinó la cabeza. Si esa no es la razón, entonces ¿por qué otra razón lloraría? Oh, cierto, el regalo. ¿Y tu regalo? Solo lo encontré después de salir de tu casa, explicó. Esto debería funcionar, ¿verdad? Daphne apretó los dientes. Mentiroso, eso no fue una mentira. Daphne lo miró con incredulidad, enfrentándose a él por primera vez. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo no lo encontraste? Axel frunció el ceño. ¿Cómo no es posible? Mis ventanas estuvieron cerradas todo el día y solo revisé más tarde. Daphne lo señaló con un dedo con una cara que decía, al menos encuentra una mejor excusa. Ahí tienes. ¿Quién no revisa sus buzones y las ventanas en la mañana de Navidad en busca de regalos? Ella le preguntó burlonamente. Axel apretó el puño. Su pregunta era válida, pero aún así lo molestó. Solo aquellos que no han recibido un regalo de Navidad antes en toda su jodida vida, dijo con rigidez. Eso era cierto. El primer regalo de Navidad que recibió fue el cuchillo de Martina, quien se lo había dado un día antes de que comenzaran las fiestas. Daphne, que acababa de pensar que había expuesto su mentira, se quedó en blanco después de escuchar su respuesta. Nunca recibiste un regalo. Ella murmuró insensiblemente antes de mirarlo en estado de shock. Sí. Es tan difícil de creer. No es tan raro. ¿Por qué estás tan sorprendido? Este es el problema, dijo ella, mirándolo con los ojos llorosos. No sé nada de ti. Se quejó con voz apagada. Y ahora me siento horrible. Axel respiró exasperado. ¿Cuál es el trato con ella? Si todo ya está claro, ¿por qué todavía no se le perdona? Mira, te llamé aquí para aclarar el malentendido y responder a tu pregunta en esa carta. Finalmente me convenciste de ser amigos, pero, comenzó a decir, pero se detuvo cuando vio que la cabeza de ella giraba en su dirección tan rápido que lo sobresaltó. ¿Qué dijiste? ¿En realidad ibas a? Preguntó, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Axel puso los ojos en blanco. Sí. Pero ahora me estás haciendo reconsiderar mi decisión al ser tan molesto y confuso. Por Dios, el malentendido se aclara, ¿por qué diablos sigues? Nosotros, somos amigos. Ella preguntó, interrumpiendo. Una vena apareció en la frente de Axel. Sí, puedes decirlo. No pudo terminar la oración antes de que Daphne lo abrazara con fuerza, sorprendiéndolo muchísimo. Abrazo de amigos, ¿verdad? Preguntó ella, su voz apagada debido a su uniforme. Arena. Axel apretó los dientes. Sí, pero además, quiero saber todo sobre ti, Daphne. Preguntó, tirando de ella. Sí. Preguntó, sonriendo como un tonto. No lo presiones, como quieras, mi amigo. Esa noche, Axel frunció el ceño concentrado mientras solidificaba el último de sus escudos. Casi había terminado. 99,5%. 99,6%. 99,7%, la barra de progreso fluía constantemente. Parece que su mente estaba funcionando bien ahora. De hecho,
estaba funcionando mejor que nunca. Parece que tomó la decisión correcta, incluso si Daphne ahora es un poco más molesta. 99,8%. 99,9%, sí. Casi ahí. Eso es todo. El momento final. 100%, felicidades. Has alcanzado la primera etapa de oclumancia. Etapa principiante oclumancia, alcanzada. Recompensas, receta de poción para curar los efectos secundarios de tu herida más 5% aprobación. Total 25%, vamos a la mierda. Axel gritó en un raro momento de alegría mientras revisaba la interfaz para mostrar la receta. Receta de poción para curar tus heridas. Nombre poción Sanitatem. Efectos puede curar cualquier cosa si uno no está muerto junto con otros beneficios. Ingredientes elixir de la vida, lágrimas de Phoenix, courasaan de dragón, esencia de dictamo, esencia de murlap. Axel miró la lista de ingredientes diferentes y no había oído hablar de algunos de ellos, pero lágrimas de Phoenix y elixir de la vida, ¿cómo va a conseguir estas cosas? Está bien, todavía se las arreglara de alguna manera. Elixir de la vida, nunca había oído hablar de eso, y si está en la parte superior de la lista debe ser algo raro, ¿no? Sistema, ¿qué rayos es el elixir de la vida y cómo lo consigo?, preguntó emocionado. Tan pronto como obtenga los ingredientes hará que su pocionista contratado o Evelyn lo preparen y estará listo para enfrentarse a cualquiera, pero en lugar de una respuesta el sistema dio algo más. Misión especial recibida. Consigue el elixir de la vida. El elixir de la vida, también conocido como elixir de la inmortalidad, es una sustancia que puede prolongar la vida de una persona indefinidamente siempre y cuando siga consumiéndola regularmente. Solo se puede crear a través de una piedra filosofal. Necesitas obtener el elixir de la vida para completar la receta. Recompensas. Elixir de vida. Más 3% de aprobación. Habilidad especial. Información adicional de la dimensión inferior. Pero, el sistema ni siquiera estaba terminado todavía. Las notificaciones no habían parado todavía. Tasa de aprobación total, 25%. Felicidades. Ha ganado suficiente índice de aprobación para desbloquear la función comprar. Las habilidades que puedes obtener de tu SP ya no son aleatorias. La característica de la tienda. Sí. Axel vitoreó. Pero luego frunció el ceño. Oye. No intentes distraerme con esta característica de la tienda. Gritó Axel después de reprimir su emoción. La característica de la tienda era buena, pero la información sobre Elixir of Life ya había arruinado su estado de ánimo. Solo puede ser producido por una piedra filosofal y esa cosa literalmente puede otorgarte la inmortalidad. ¿Cómo se supone que lo conseguirá? Sistema, ¿cómo puede ser esto tan difícil? Lágrimas de Fénix. Elixir de la vida. ¿No es esto excesivo? Estás tratando de ponerme las cosas difíciles. Creo que incluso cuando se usan individualmente, podrían curarme, protestó. Solo tenía una herida simple, maldita sea. ¿Por qué esto tiene que ser tan difícil? Negativo. El sistema no está tratando de hacerlo difícil. La solución es completamente razonable. Tus nervios han sido terriblemente dañados por cantidades masivas de magia oscura de la maldición Cruciatus. Hay algunos otros métodos que pueden curarte, pero esta es la opción más viable. El procedimiento de la receta no es complicado y no es necesario realizar magias o rituales complicados. Y te equivocas, los ingredientes no pueden curarte individualmente. Las lágrimas de Fénix no son todopoderosas, especialmente contra la magia oscura excesiva, y si realmente pudieran curar todo, no habría personas con discapacidades permanentes en el mundo mágico. El Elixir of Life puede prolongar tu vida, pero no puede curarte. De acuerdo, hay otras formas de curarte, pero esta es la más conveniente para ti en las circunstancias actuales. Axel se rió sardónicamente. ¿Conveniente? ¿Llamas a esto conveniente? Mira los ingredientes,
maldita sea. ¿Cómo se supone que los conseguiré? Lágrimas de Fénix. Había visto que esto se vendía en subastas en Bigobl. No es posible que tuviera esa cantidad de dinero. Y ni hablemos de la piedra filosofal. Oro e inmortalidad. Estás bromeando. ¿Cómo se supone que conseguirá esa cosa? El sistema, sin embargo, no se inmutó por su arrebato. De hecho, es el método más conveniente. Ya tienes la mayoría de los ingredientes. Y Dumbledore actualmente tiene la posesión de la piedra filosofal para que tú también puedas obtener el elixir de la vida. Axel tuvo la pausa más larga antes de parpadear. Retrocede por un momento, señorita voz robótica. ¿Podrías explicarme? Preguntó, todavía tratando de procesar eso. Ya tenía la mayoría de los ingredientes. ¿Qué decía el sistema? Solo había 2 ingredientes que en realidad coincidían con la dieta que tenía, pero actualmente, ni siquiera tenía esos. Entonces, ¿qué significaba el sistema que tenía la mayor parte? Y ese alegre anciano ya tenía la puta piedra filosofal. Y así, el sistema explicó. Revise el contenido de su bolso una vez más. ¿Qué? Unos momentos después. Axel se sentó en el suelo con una variedad de cosas esparcidas a su alrededor. Sus ojos estaban vacíos y su apariencia parecía bastante sin vida. Él ya sabía que la mujer más poderosa de Gran Bretaña le había enviado regalos. En 2 ocasiones. Una vez con la carta de disculpa y otra por Navidad. Por supuesto, ni siquiera se había molestado en abrir esas bolsas de espacio extendido. Pero, no tenía idea de que todos resultarían ser, así. E incluso Andrómeda había enviado lo que podía. ¿Y si hay que? En este momento, a su alrededor había montones de monedas, muchas pociones relacionadas con la curación y la salud, y también varios ingredientes y suplementos. En algún lugar de esa pila, también había un pequeño frasco de lágrimas de Fénix. Baste decir que estaba casi muerto de miedo en este momento. Si están dispuestos a darle tanto, solo hay una cosa que podrían querer de esto, su vida. O más correctamente, algo que equivaldrá a dar su vida. ¿Por qué más se molestarían? Por supuesto, él no va a usar nada de esto. Esto es inútil. No voy a usar esto, declaró. Entonces puedes preguntarle a Evelyn. Con la esperanza de curar a Astoria, ha recopilado una amplia variedad de materiales de curación. Ninguno de los cuales realmente funcionó. Axel lo pensó. Eso era más factible. Él puede devolver el favor más tarde. Tomando una decisión, Axel cruzó los ingredientes de la lista. Ahora, el único problema será, el elixir de la vida. Sistema, todavía no me has hablado del elixir de la vida. ¿Cómo lo consigo? Es un hecho que algo tan importante como la piedra filosofal debe mantenerse bajo la máxima seguridad. ¿Cómo se supone que lo conseguirá? ¿Y dónde debería mirar? Debajo de la cama de Dumbledore. En su casillero. O lo guarda consigo todo el tiempo. Está escondido en el corredor del 3er piso. Necesitas descubrir el resto por ti mismo. Maldita sea. Los ojos de Axel se agrandaron. Esa era información más que suficiente para él. ¿Por qué no pensó en eso? Todo ha cobrado sentido ahora. ¿Por qué si no toda esa fanfarria? El hombre incluso había puesto a los dementores en guardia, como lo presenció y experimentó de primera mano. Ahora que tenía una dirección clara en su mente, un sentimiento de emoción comenzó a maldecir a través de él. La piedra filosofal. Inmortalidad. Oro infinito. Curación. Todas estas cosas pueden ser posibles. Un fuego se encendió en el fondo de sus ojos. No hay tiempo que perder. Tiene que ponerse a trabajar lo antes posible. Se puso de pie incluso cuando su mente comenzó a pensar en todo lo que tendría que hacer para obtener la piedra. En primer lugar,
tendrá que pasar por delante de los dementores. Luego, también se espera que haya algunas protecciones por las que tendrá que pasar, por lo que su ruptura de protecciones debe ser de primera clase. Y por último, pero no menos importante, sus habilidades de sigilo deben ser lo más altas posible. Miró las habilidades de sigilo. Reducción de presencia. Progreso, 50%. Mezclar. Progreso, 50%. Estas dos habilidades eran las habilidades que ya tenía. Al 50%, ya es el maestro del sigilo. Habían dejado de progresar ya que necesitaría pociones para seguir progresando. Y ahora que había contratado un pocionista a través de Evelyn, ese problema se ha resuelto. Ahora aumentará ese porcentaje por si acaso. Luego miró la ruptura de la protección. Progreso, 20%. Esto no funcionará. Rápidamente necesita aumentar este. Luego, miró su defensa contra los dementores. Habilidad especial. Infusión de luz. Progreso, 17%. También había practicado debido a su miedo a los dementores y no quería volver a sentirse tan débil e indefenso, pero aún necesitaría algo de trabajo. Y por último, pero probablemente el más importante. Ojos arcanos, 15%. Él va a necesitar también. Lo más importante sería ver. Esta habilidad es una habilidad especial. Y tiene un enorme potencial. Como ahora tiene la poción, también puede nivelar esta N. Pero, esto no parece suficiente, ¿verdad? Está contra alguien tan bueno como Dumbledore. No hay forma de que pueda tener éxito con tanto, ¿verdad? Tendrá que usar todas sus cartas. Sistema, abra la función tienda, ordenó. Decidió comprobar la nueva característica del sistema. Hasta ahora, ha desbloqueado 4 funciones. 1. Característica de clase, al elegir una clase, llega a dominar todas las habilidades y conocimientos que conlleva. 2. Característica del sistema de robo, cuanto más robe, más SP y conocimiento ganará. Una vez que el SP haya alcanzado una cierta cantidad, obtendrá una habilidad. 3. Discurso arcano, rompió algunas leyes de este mundo y ganó la habilidad de usar el lenguaje arcano. 4. Tienda, aún por descubrir. Al dar la orden de abrir la característica de la tienda, apareció frente a él una lista de habilidades junto con su precio de SP junto con la descripción de la tienda. Característica de la tienda. Compra las cosas disponibles como habilidades, rituales, información, etc. a cambio de SP. Actualmente, solo se pueden comprar habilidades en la tienda. Lista de habilidades. Su SP ahora se puede usar para comprar la habilidad que desea y puede pagar. Las habilidades disponibles no tienen fin, por lo que las habilidades mostradas serán solo una fracción de ellas. Puede elegir entre estos o buscar una habilidad de su preferencia dando su descripción. Axel miró la lista disponible frente a él. Golpe de cuchillo, 100 SP. Guión, 2000 SP. Esquivar, 5000 SP. Camuflaje, 2000 SP. La lista seguía y seguía, pero realmente no podía encontrar los satisfactorios aquí, todos parecían mediocres. Parece que tendrá que describir las habilidades que quiere para obtenerlas. Pero eso no sería un problema, ¿verdad? Después de todo, la segunda característica lo había ayudado mucho. Característica del sistema de robo, cuanto más robe, más SP y conocimiento ganará. Había obtenido 2 cosas de la segunda función. SP y conocimiento. Y entre esos 2, el más valioso no es el SP. Es conocimiento. Hay algunas cosas sobre el robo que él no habría sabido sin mucha experiencia e investigación que podría meterse fácilmente en su cabeza. Por ejemplo, no habría sabido que hay formas de rastrearlo a través de su sangre, ADN o incluso huellas dactilares.
Tampoco sabía que había estado dejando tantas pistas y rastros que un detective habilidoso habría atrapado al menos algunos de ellos. Ese es el tipo de sistema de conocimiento que da. Y debido a todo ese conocimiento, sabe exactamente lo que necesita. Y él se asegurará de tenerlo. Porque esta vez, ¿a quién le está robando esa Albus Dumbledore? La persona que supuestamente tiene la mayor cantidad de poder mágico entre las personas con las que se ha encontrado hasta ahora. El hombre que es llamado el mago más grande del siglo. Así comenzaron los preparativos de Axel para su mayor atraco hasta el momento. Y había muchas cosas que necesitaba hacer. Y lo que estaba en su lista era, obtener más SP. Después de haber desbloqueado su ruptura de protección, la siguiente habilidad que se suponía que debía obtener era, Arcane Runes. Y era jodidamente caro, 20,000 SP. El trato no pareció valer la pena para Axel, considerando el hecho de que ni siquiera puede dibujar runas. Entonces, no había trabajado lo suficiente para alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, tenía alrededor de 9 KSP en este momento, la mayoría de los cuales se gastaron en comprar una habilidad que necesitaría para su atraco. Ladrón sin rastro. Un verdadero ladrón nunca deja rastros. Esta habilidad te ayudará a ocultar todo lo que pueda revelar tu identidad. Sí, había necesitado algo así durante mucho tiempo. Y no estaba muy sorprendido de que una habilidad como esta ya existiera. Después de todo, es la parte más crucial de ser un ladrón mágico. Pero, después de comprar la habilidad, necesitaba urgentemente SP para comprar más habilidades que iban a ser necesarias para el atraco. Y lo necesitaba rápidamente, ya que también tiene que aprender y practicar esas habilidades después de comprarlas. Entonces, para obtener el SP lo más rápido posible, tomó las medidas desesperadas, los dormitorios de Slytherin, y el lado de los dormitorios de las niñas. Hasta ahora, no había probado los dormitorios de Slytherin o Ravenclaw y ningún dormitorio de chicas por razones obvias, pero ahora no era el momento de dudar. Los dormitorios de Slytherin tienen la mayor cantidad de estudiantes ricos, por lo que el SP que gana será mayor, aunque el riesgo sea alto. Y la mayoría de ellos son idiotas de todos modos, por lo que incluso puede tomar algo precioso de algunos de ellos sin remordimiento. Los dormitorios de las chicas, bueno, las cosas robadas de allí daban mucho más SP, pero aún había puesto su dignidad primero en el pasado y no había ido allí. Pero, ahora no es el momento para eso. Tiene la oportunidad de sanar, de deshacerse de todo este dolor y la lucha diaria. Y todo lo que está dispuesto a hacer para deshacerse de este estado miserable, sorprenderá a cualquiera. Así comenzaron los preparativos de Axel para su mayor atraco hasta el momento. Y había muchas cosas que necesitaba hacer. Y lo que estaba en su lista era, obtener más SP. Después de haber desbloqueado su ruptura de protección, la siguiente habilidad que se suponía que debía obtener era, Arcane Runes. Y era jodidamente caro, 20,000 SP. El trato no pareció valer la pena para Axel, considerando el hecho de que ni siquiera puede dibujar runas. Entonces, no había trabajado lo suficiente para alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, tenía alrededor de 9 KSP en este momento, la mayoría de los cuales se gastaron en comprar una habilidad que necesitaría para su atraco. Ladrón sin rastro. Un verdadero ladrón nunca deja rastros. Esta habilidad te ayudará a ocultar todo lo que pueda revelar tu identidad. Sí, había necesitado algo así durante mucho tiempo. Y no estaba muy sorprendido de que una habilidad como esta ya existiera. Después de todo, es la parte más crucial de ser un ladrón mágico. Pero, después de comprar la habilidad, necesitaba urgentemente SP para comprar más habilidades que iban a ser necesarias para el atraco. Y lo necesitaba rápidamente, ya que también tiene que aprender y practicar esas habilidades después de comprarlas. Entonces, para obtener el SP lo más rápido posible, tomó las medidas desesperadas, los dormitorios de Slytherin, y el lado de los dormitorios de las niñas. Hasta ahora,
No había probado los dormitorios de Slytherin o Ravenclaw y ningún dormitorio de chicas por razones obvias, pero ahora no era el momento de dudar. Los dormitorios de Slytherin tienen la mayor cantidad de estudiantes ricos, por lo que el SP que gana será mayor, aunque el riesgo sea alto. Y la mayoría de ellos son idiotas de todos modos, por lo que incluso puede tomar algo precioso de algunos de ellos sin remordimiento. Los dormitorios de las chicas, bueno, las cosas robadas de allí daban mucho más SP, pero aún había puesto su dignidad primero en el pasado y no había ido allí. Pero, ahora no es el momento para eso. Tiene la oportunidad de sanar, de deshacerse de todo este dolor y la lucha diaria. Y todo lo que está dispuesto a hacer para deshacerse de este estado miserable, sorprenderá a cualquiera. Pasó un mes mientras entrenaba solo y hacía algunos robos secundarios por las noches. Y las cosas iban bastante bien ya que ya había hecho varios preparativos y planes. Tenía un poco de esperanza de poder terminar con esto pronto y curarse a sí mismo. Así que decidió probarlo. Para seguir adelante y explorar con qué estaba tratando exactamente aquí. ¿Quién sabe? Tal vez ya estaba listo y no necesitaba hacer más preparativos. Con tales esperanzas, fue al pasillo del tercer piso después de elaborados preparativos. Pero pronto se hizo muy claro para él que las cosas no iban a salir como él las había imaginado. Después de un mes de entrenamiento, después de obtener todas las pociones, con sus habilidades mejoradas y habilidades recién compradas, Axel pensó que estaba listo. Fue al corredor del tercer piso esperando a los dementores. Pero para su sorpresa, no había ninguno. Aliviado por la bendición inesperada, había continuado por el pasillo, paso a paso mientras usaba su habilidad. Ruptura de protección. Usó su habilidad para comprobar si había alguna protección. Y para su sorpresa, realmente no había ninguno. Pero, a medida que se acercaba a la puerta, comenzó a tener ganas de no seguir más. ¿Qué haría él? No es peligroso. No hagamos esto. Espere. Axel rápidamente salió de eso. ¿Qué carajo? ¿Por qué mi habilidad no detectó eso? Él murmuró. Fuera lo que fuera, habría funcionado en cualquier otra persona, pero dado que Axel estaba en un nivel completamente diferente en términos de fuerza mental, no podía afectarlo. Sistema, ya esquivé ese, ¿puedes al menos decirme qué es ahora? Preguntó. No se suponía que el sistema lo ayudaría en sus misiones. De lo contrario, las recompensas y la tasa de aprobación que se suponía que debía obtener no serían permitidas por las leyes mundiales ya que no las ganó. Lo has resistido con éxito, por lo que el sistema puede informarte al respecto. Era una sala repelente ingeniosamente escondida. Intentará repeler a todos aquellos que intenten acercarse a la puerta, excepto a algunos individuos. Axel frunció el ceño. Si es así, ¿por qué su habilidad no pudo detectarlo? Bueno, considerando que había progresado alrededor del 30% en Ward Breaking, se puede suponer que Dumbledore tiene un dominio mucho mayor sobre el tema que eso. Bueno, solo para estar seguro. Murmuró mientras cerraba los ojos por un momento. Ojos arcanos. RTRTS murmuró. Cuando levantó la cabeza una vez más, sus iris brillaban al igual que las venas de su rostro que estaban cerca de los ojos. Al mirar hacia adelante, al principio, no vio otra protección que no fuera la protección repelente, pero, si miraba con atención, había una línea muy delgada de magia escondida más adelante. Joder, murmuró mientras cancelaba la habilidad y se agarraba la cabeza. Esta era la nueva habilidad que había obtenido de sus ojos arcanos. Le permite ver la magia por un breve momento. Por el dolor que estaba experimentando, estaba claro que aún no estaba listo para usar esa habilidad. Pero, le ha dado suficiente información por ahora. Esto, es confuso, murmuró mientras descansaba sobre sus rodillas, sin aliento. El hombre podría haber tendido todo el lugar con diferentes tipos de trampas, pero en cambio, solo hay dos. Ya sabe para qué sirve uno, repelente.
Entonces, ¿qué pasa con el otro? Ni siquiera puede detectarlo, entonces, ¿cómo verificó para qué era? Y, eludirlo sería aún más difícil. Axel suspiró. Parece que actualmente no tiene las habilidades para lidiar con esto. Estaba demasiado confiado, pensando que, dado que había alcanzado el 25% de Ward Breaking, era un maldito jefe. Pero resulta que Albus Dumbledore no solo es un experto en transformaciones, alquimia y duelos, también es un gran experto en Words y puede superar el 25% de Ward Breaking del sistema. Por lo tanto, no había forma de que Axel pudiera hacer este robo sin mucha práctica en la habilidad Wording Breaking. Con su nivel actual, le tomará un tiempo poder lidiar con las protecciones considerando que esto fue solo el comienzo del corredor. Podría haber cualquier cosa allí. Vete a la mierda, Dumbledore, murmuró mientras comenzaba a irse, pero antes de irse, de repente se dio la vuelta al tener una idea. Sacó un papel de su bolsa, hizo un avión y lo dejó volar hacia la segunda sala. El papel pertenecía a alguien a quien no le importaba utilizar como chivo expiatorio. Luego, encendió sus ojos arcanos una vez más y observó el proceso. Cuando el avión pasó volando por la segunda sala, la sala se activó cuando la delgada línea de magia se rompió. Pero aún así, el avión resultó ileso. Y cuando Axel vio que la magia se movía, se dio cuenta de para qué era la segunda protección. Joder. Murmuró mientras comenzaba a correr. Ahora sabía para qué servían ambas protecciones. Una es una sala repelente. Es tan poderoso que muy pocos podrían resistirlo si no están en la lista de personas exentas por el lanzador. El otro está unos pasos por delante. Y Axel tampoco puede detectar este, o mejor dicho, está aún más inteligentemente escondido. ¿Cuál era su función? Es una especie de sala de alarma o notificación. Tan pronto como pasa por este, significa que ha resistido la protección repelente lo suficiente como para llegar a ese punto. Y cualquiera que sea capaz de hacer eso no es solo un estudiante curioso, sino el verdadero negocio, y el anciano será informado. Fue simple pero brillante. ¿Cuál es la mejor protección para la piedra filosofal que el mismísimo Albus Dumbledore? Y es que el segundo se escondió aún con más cuidado, por lo que Dumbledore podría incluso entretenerse viendo el intento del intruso de ir más allá y detenerlo cuando quisiera. Él había fallado. Cálmate, cálmate, murmuró Axel mientras regresaba a su escondite después de su fracaso. Apretó el puño cuando se enfrentó a la realidad, es posible que no pueda robarlo dentro de este año. ¿Cómo podría él, cuando la diferencia de habilidad era tan abrumadora? ¿Y qué más esperaba él de todos modos? Es la piedra filosofal, algo que puede otorgar al dueño la inmortalidad y el oro infinito. No hay forma de que pudiera haber sido protegido por obstáculos que una persona con solo un año de entrenamiento mágico podría pasar, ¿verdad? Pero, él tenía el sistema. Si tan solo pudiera tomarse su tiempo, realmente podría hacerlo. Aceptando la realidad, Axel se tumbó en el suelo, dejando que la decepción se calmara. Va a llevar tiempo, pero al menos ahora sabe exactamente a lo que se enfrenta. Y tiene tiempo. Además, las recompensas van a ser enormes. Entonces, su situación no es tan mala, ¿verdad? Podría haber sido peor. Empeoró. Bandera de mierda. Fue solo unos días después de su primer intento. Había estado en la biblioteca, ocupándose de sus propios asuntos cuando... Past. Past. ¿Qué es? Preguntó, girando su cabeza hacia Daphne quien estaba tratando de llamar su atención. No lo hagas, dijo en un áspero susurro que probablemente atrajo más la atención que su voz. El ojo de Axel se crispó. ¿Qué carajo quieres? Preguntó en voz más baja. Daphne se acercó mientras le susurraba al oído. Tengo una noticia muy impactante. Axel no parecía impresionado. ¿Qué es? Prométeme que no le dirás a nadie, susurró.
Axel se la quedó mirando como si fuera una idiota. Sí, claro, como que suelo chismear con mucha gente, murmuró. Daphne hizo un puchero pero aún así no retrocedió. Aún queda Martina, dijo a regañadientes. De hecho, había muy pocas personas a las que Axel les daría la hora del día en estos días ocupados. Axel negó con la cabeza. Esto estaba tomando demasiado tiempo. No quiero escucharlo, dijo mientras volvía a su trabajo. Daphne se desplomó. Bien, se trataba del corredor del tercer piso. Dijo lamentándose. Estaba ansiosa por ver su reacción ante la impactante noticia, pero ahora no servía de nada. Porque sabía que una vez que Axel pierde el interés, no hay posibilidad de que escuche. Lo prometo, dijo la voz de Axel, sorprendiendo a Daphne cuando una presión repentina descendió sobre ella, haciéndola un poco difícil de respirar correctamente. Daphne giró la cabeza para ver a Axel mirándola intensamente. ¿Qué? Ella preguntó. Dije, prometo no decirle a nadie. Ahora dime este secreto ya, dijo con seriedad. Oh, está bien, dijo Daphne, un poco nerviosa mientras cantaba como un pájaro bajo presión. Aparentemente, el corredor del tercer piso tiene la piedra filosofal, custodiada por un perro de 3 cabezas. Y, alguien está tratando de robarla, dijo, y fue recompensada al ver los ojos de Axel agrandarse mientras su boca se abría. Cabe señalar que para otra persona, podría ser una expresión normal, pero en el caso de Axel, era el equivalente a una persona común gritando de horror y desmayándose. Siesta. Risilla. Axel ni siquiera prestó atención a que Daphne le tomara una foto mientras procesaba esa información. Daphne, le dijo, sus ojos todavía desenfocados mientras su mente corría. Necesitaba más información. Sí. Preguntó Daphne, mirando la foto que había tomado. ¿Quieres venir al armario de las escobas conmigo? Preguntó. Había demasiadas personas que podían escuchar su conversación aquí en este lugar tranquilo. Necesitaban ir a un lugar privado ya que la información era demasiado sensible. A Daphne casi le da un infarto al escuchar esas palabras. Dentro de un armario de escobas. Entonces, solo Rose, Neville, Hermione, Susan, Hannah y tú saben de esto. ¿Estás seguro? Preguntó, parándose con su varita iluminada con lumos. Daphne asintió, todavía sin creerse del todo que estaba en un armario de escobas. Ciertamente no esperaba que su primera vez fuera así. Pero Axel estaba demasiado concentrado para prestarle atención. ¿Cómo se enteraron? Preguntó. Le tomó un momento a Daphne volver en sí. Oh, Rose, Hermione y Neville se enteraron de la mayor parte. Me acaban de preguntar sobre la piedra filosofal, dijo Daphne mientras explicaba cómo Rose se enteró. Aparentemente, los 3 tropezaron con el corredor del tercer piso y luego entraron a la habitación al final que tenía un perro de 3 cabezas al otro lado, cuidando una trampilla. Comenzó desde allí. Pero Axel estaba frunciendo el ceño todo el tiempo. ¿Cómo no fueron detenidos por la sala repelente? Él se preguntó. No deberían haber sido capaces de ir con su poder mental. Tal vez la sala repelente solo se instaló más tarde cuando la alarma se disparó repetidamente por estudiantes torpes y curiosos. Entonces, lo más probable es que también activaron la alarma, lo que significa que hay una gran posibilidad de que Dumbledore sepa sobre esto. Pero, más importante aún, alguien estaba tratando de robarlo. ¿Cómo sabes que alguien está tratando de robarlo? Preguntó. Daphne suspiró. Es alguien entre un bitch y Gris y Git. Pero existe la posibilidad de que pueda ser cualquier otra persona, dijo, mostrando su disgusto tanto por Umbridge como por Snape. Ambos eran individuos profundamente odiados. Luego explicó toda la situación sobre cómo Rose y sus amigos se enteraron. Aparentemente, todo comenzó con Halloween, que en realidad fue una distracción.
Al final de su explicación, Axel apretó los puños. Las cosas simplemente no podían salir como él esperaba que salieran. El tiempo, lo único que creía que poseía, le había sido arrebatado, ya que ahora tenía que robar la piedra antes de que este competidor suyo la robara primero o hiciera la situación aún más difícil. Está decidido. Él va a ir a por ello este año. No hay tiempo para prepararse. Solo va a esperar la oportunidad adecuada. Desde esa noche, Umbridge odia a Axel con pasión y no tuvo tanto miedo de demostrarlo como la noche en que se orinó. Tal vez porque se negó a creer que su vida en realidad estaba en peligro por un momento esa noche y no fue una coincidencia que terminara orinándose. ¿Y cómo sabría ella mejor? Después de todo, ella no era más que un sapo que vivía en un pozo. En su mundo, un niño sangre sucia no puede ser peligroso para ella, ¿verdad? Por lo tanto, trató de meterse con Axel en cada oportunidad que tuvo. Incluso trató de darle otra distensión, aunque Axel nunca llegó y no había nada que pudiera hacer al respecto. ¿Qué podría hacer ella? Deducir puntos. No de su amada casa Slytherin. Y si llama la atención sobre sus detenciones quejándose con otros maestros o algo así, surgirán muchas preguntas y sus técnicas de detención y tortura quedarán expuestas. Básicamente, no podía hacer nada excepto molestar aún más a Axel. Y Axel tampoco hizo nada. Básicamente, podría quejarse con el director al respecto, pero luego, cuando la perra muera, todos sabrán que tenía un motivo. Además, ¿qué lograría si se lo contara a todo el mundo? Solo arruinaría sus planes. Ya había planeado para cada escenario de robar la piedra. Y actualmente, hay un plan que cree que tiene más posibilidades de que consiga la piedra. 24 de junio. Es el día en que terminan los exámenes. Pero, también tiene otro significado. Dumbledore asistirá a una reunión de ICW ese día y será el mejor día para robar la piedra. No porque Dumbledore, cuyo poder intimida a Axel, no estará presente ese día, sino porque ese es el mejor día para que el otro ladrón haga su movimiento también. Axel pensó que sería mejor dejar que otros hicieran el trabajo por él y luego recoger las recompensas. Si fallan, al menos lo haría consciente de lo que no debe hacer. Hasta ahora, este es el único plan que tiene menos posibilidades de fallar. Por supuesto, está la cuestión de pedirle directamente al anciano algún Elixir of Life, pero Axel ya no confía en los adultos en el poder. Si el anciano se negaba, a partir de ese momento, Axel sería el principal sospechoso si alguna vez robaban la piedra. Él siendo sanado también significaría lo mismo. Ciertamente no es una opción viable. Así, Axel esperó. Esperó hasta que llegara ese día. El último día de los exámenes. En la mañana del 24, Axel se despertó después de un sueño de 8 horas. Pensó que un mejor estado mental y corporal lo ayudaría más ahora que cualquier preparación y entrenamiento escasos. Después de arreglarse fue a tomar sus 2 últimos exámenes del primer año, duelo e historia. Por supuesto, no había hecho preparativos, como cualquiera de sus otros exámenes. Pero lo había hecho muy bien en todos ellos de todos modos. La parte escrita la había hecho bastante bien ya que su memoria no era mala y el sistema había ayudado en algunas preguntas. Aunque era un asunto diferente que tuviera que sentarse aislado y usar plumas de autoescritura debido a sus manos. En cuanto a las prácticas, había superado todo menos pociones. Pero, de hecho, logró una P, pobre, que en realidad estaba por encima de D, terrible, y T, troll, debido a su práctica durante el año. No es por presumir, pero hay muy pocas cosas que no podría hacer si le dieran unos años más, incluso con un cuerpo lisiado. Más de una vez, ha sido testigo de cómo la gente se consuela con el hecho de que él era un lisiado. ¿Por qué? Tienen demasiado miedo de imaginar cómo sería él en su perfecto estado. Y, francamente, incluso Axel ya no podía imaginar cómo sería, no tener ningún dolor por una vez y simplemente hacer las cosas sin esta enorme discapacidad.
Y cuanto más se acerca a descubrirlo, más impaciente se vuelve. Con la intención de acabar con esto rápidamente, fue al Dueling Arena. Axel Hunt, llamó la señora Longbottom. La prueba se tomaría unos pocos estudiantes a la vez y parecería que él estaba entre el primer grupo. El examen de duelo era solo un examen que duraría unos minutos como máximo, en el que los estudiantes mostrarían algunas habilidades físicas y de duelo, mostrarían algunos hechizos y alcanzarían algunos objetivos. Has trabajado muy duro, Axel. Después de su prueba, recibió un raro elogio de la profesora Alice, quien le dio una palmadita en la espalda cuando se iba. Puso su puntaje en una pantalla grande que tenía escritos los nombres de todos los de primer año. No hace falta decir que lo había superado todo. Incluso en la práctica de tiro, en la que solía ser el más débil de toda la clase, se las había arreglado para desempeñarse decentemente. De hecho, después de que todos tomaron la prueba, su promedio general resultó ser el más alto de la clase, lo que significa que fue el mejor duelista en todo el primer año. Es caza. Caramba. Él solía ser peor que yo. Sí. Lo vi al principio. Ni siquiera pudo alcanzar un solo objetivo. Mientras tanto, Axel se dio cuenta de que podría haberlo jodido un poco. Joder, no recuperé suficiente oro, pensó mientras sentía la atención de la multitud enfocándose en él. Por supuesto que iba a llamar la atención. Aquellos a quienes había superado también tenían estudiantes como Rose Potter, que había recibido un entrenamiento especial desde la infancia. Pero, por supuesto, ninguno de ellos se acercó a la cantidad de trabajo duro que él había realizado. Y ninguno de ellos tenía un sistema. Por lo tanto, no debería ser una sorpresa. Solo la dieta locamente costosa junto con las pociones y esos ejercicios habían asegurado que sería superior a cualquier primer año por un gran margen. Simplemente se sentía incómodo con la atención. Axel suspiró. Pero, al menos, evitó un problema, pensó, mirando a Draco Malfoy, quien actualmente estaba mirando a Axel. Este cobarde quiere volver a desafiar a Axel. Pero, parece que tiene miedo de perder. Tal vez, ya lo sintió. Que a pesar de toda la magia oscura que aprende, nunca vencerá a Axel. La distancia entre ellos solo aumentará con el tiempo. Te conseguiré el próximo año, Hunt. Escuchó a Malfoy gritar. Y Axel se sintió tan desdeñoso que ni siquiera se molestó en pensarlo y mucho menos en reaccionar. Después de los exámenes de duelo, Axel tenía el siguiente examen de historia. Cuando se iba con todos los demás, alguien lo llamó. Oye. Axel. Axel se dio la vuelta para descubrir que fue Susan quien lo llamó, y el resto del grupo también estaba allí, incluidos Rose, Hermione, Daphne, Hannah y Neville. El agarre de Rose en su varita se hizo más fuerte mientras miraba el marcador. De alguna manera, en realidad fue segunda. No primero. En duelo. Al ser criada como Blackie, la niña que vivía, estaba acostumbrada al hecho de que era superior a los demás en muchos aspectos. Había recibido una educación temprana especial en todas las materias. Y los duelos siempre habían sido uno de sus palos más fuertes. Su talento en los duelos era comparable a su talento para volar. Entonces, ella ya estaba acostumbrada al hecho de que será la mejor. Pero de alguna manera, alguien había logrado vencerla y tomar el primer lugar. Y no era cualquiera. Ese tipo. Rose rechinó los dientes. Tenía que ser Axel Hunt. Rose aún podía recordar la primera vez que se conocieron. Era un niño flaco, apenas podía comer con las manos heridas y sus movimientos eran increíblemente lentos. Cuando Andrómeda le dijo que su condición no mejoraría y que probablemente no sería capaz de hacer magia correctamente, sintió lástima por él. Incluso había sido testigo con sus propios ojos de cómo incluso hacer un lumos, que había aprendido fácilmente desde muy temprano en su vida, era tan difícil para él. Sin embargo, aquí están. Después de solo un año,
ese niño débil y flaco al que solía intimidar no se veía por ninguna parte. Ahora hay un tipo alto e intimidante que está emanando una presencia dominante simplemente parado allí, con la gracia de un depredador. ¿Por qué? Le preguntó a Susan cuando los estudiantes terminaron de dar sus exámenes. ¿Es realmente necesario? Sí, no deberíamos invitarlo, estuvo de acuerdo Neville. Susan le dijo a Rose: eres tonta. Mira. Por supuesto que es necesario. ¿Cuántas razones necesitas? Nadie cree en nuestra historia y necesitamos toda la ayuda que podamos obtener. Además, él es incluso mejor que tú, será de mucha ayuda, razonó. Rosa suspiró. Ella ya lo sabía. Pero recibir ayuda de Axel. Ella no quería hacer eso. Especialmente después de lo que había dicho. Recordó las palabras que él le había dicho antes de Navidad. Si te sientes celoso e inseguro de que alguien más reciba más atención, no intentes desquitarte conmigo. Esas fueron sus palabras. Y la enfurecieron tanto. No porque fueran groseros e insultantes. Pero porque, de hecho, había algo de verdad en ellos. Habiendo pasado la mayor parte de su vida bajo su cuidado, Rose había llegado a ver a la familia Black como su propia familia. Pero, siempre estaba la inseguridad de que ella no estaba relacionada con ellos por Vlad. Ella era una forastera. Y luego apareció Axel, otro forastero, pero de repente lo trataban más como a una familia que a ella. Por lo tanto, no se la puede culpar por tener resentimiento, especialmente porque parece tan poco natural, como si él los hubiera hechizado. Lo que es aún más irritante es que ni siquiera parece valorar el cuidado y la preocupación que recibe de ellos. Deberíamos preguntarle, dijo Hermione, ¿qué piensas, Daphne? Le preguntó a Daphne, quien mejor conocía a Axel. Daphne no dijo nada. No quería que Axel se viera involucrado en esto, pero tampoco quería ocultárselo. Cuando terminó la clase, todos fueron juntos hacia Axel y Rose y Neville, quienes se oponían a decírselo, solo pudieron seguirlo. Entonces, ¿estás diciendo que el ladrón irá por la piedra esta noche? Axel miró al grupo dorado con cara de póker mientras estaban parados en un área apartada. Detrás de su cara de póker, estaba un poco molesto. Susan asintió con entusiasmo. Sí. Y vamos a evitar que quien quiera que sea robe la piedra. ¿Qué? El desconcierto sensorial experimentado por Axel fue tan intenso que su cara de póker se rompió. Ustedes, van a detener a quien quiera que sea, por su cuenta. Preguntó, tratando de aclararlo. Entonces, así es como piensan los niños normales de mi edad. Él se preguntó. El lugar está diseñado por Dumbledore, el mago más grande de la época. Y según ellos, la persona a la que intentan detener tiene al menos un nivel de profesor. Entonces, ¿qué es exactamente lo que les da la confianza de que no serán asesinados debido a trampas, protecciones o el misterioso atacante a los pocos minutos de entrar? El grupo asintió, confirmando sus absurdas palabras. Y necesitamos tu ayuda, dijo Susana. Necesitamos que nos ayudes a detener al ladrón y evitar que la piedra filosofal caiga en manos equivocadas. A Axel le pareció irónico que le estuvieran pidiendo al ladrón que detuviera el robo. ¿Por qué no informan a las autoridades? Uno de ustedes tiene una madre que es profesora aquí, uno de ustedes tiene una tía que es la directora de DMLE, y uno de ustedes tiene una tía que es la ministra de magia. Preguntó. El grupo se miró con impotencia. Lo intentamos. Ninguno de ellos nos creería. Dijo Neville con frustración. Axel asintió. Para ser honesto, sonaron bastante locos. Mirándolos a todos con esperanza, mirándolo a él, Axel suspiró. Miren. Si ustedes piensan que realmente pueden enfrentarse al ladrón y pasar la seguridad, entonces están equivocados. Tendrían que tener mucha suerte para que eso suceda y cualquiera de ustedes puede morir en cualquier momento. Entonces,
te aconsejo que duermas bien y dejes que te roben la piedra o lo que sea. En cuanto a ti, dijo, volviéndose hacia Daphne. Esperaba que fueras más inteligente que esto. ¿Por qué estás de acuerdo con sus delirios infantiles? Incapaz de mirarlo a los ojos, Daphne miró hacia otro lado, avergonzada. Lo siento, murmuró. Axel negó con la cabeza. ¿No vas a ir, entendido? Preguntó estrictamente. Ok. Daphne solo pudo asentir bajo la presión que sentía. Interiormente, Axel suspiró. Él no puede permitir que ella se vaya. Si tan solo la entrada tuviera protecciones tan sutiles pero poderosas, no se sabe qué podría haber dentro. Entonces, a Axel no le importaba mucho que los demás fueran. Pero ciertamente no puede dejar ir a Daphne. Otras serían incluso diversiones bienvenidas, pero como no eran exactamente malas, había intentado advertirles. Dependía de su propio cerebro y suerte desde aquí. Hermione tenía mucho que decir al respecto. Disculpa. ¿Cómo puedes dictar su vida de esa manera? Ella puede tomar sus propias decisiones, ¿quién eres tú para tomarlas por ella? Ocúpate de tus propios asuntos, Ginger. Axel simplemente la ignoró mientras comenzaba a caminar una vez más. Tenía un examen que hacer. Aunque justo cuando se iba, escuchó a Rose hablar por primera vez. Entonces, no vas a ayudar. Vas a dejar que ese ladrón robe la piedra filosofal así como así. Axel se volvió para mirar a Rose. Bueno, me perdí la parte en la que eso no era asunto mío, dijo encogiéndose de hombros mientras se alejaba, dejándolos a todos mirando con diferentes pensamientos en sus mentes. El examen de historia fue bastante fácil para Axel. Ni siquiera tuvo que usar el sistema ya que había prestado atención activa en las clases. Axel miró las preguntas. ¿Por qué crees que la Edad Temprana fue la época más próspera en la historia mágica de Gran Bretaña? ¿Qué condujo a la Edad Media? ¿Qué sabes sobre la civilización mágica de Egipto? ¿Qué aprendieron los magos egipcios de las pirámides? ¿Por qué Atlantis es considerada la civilización mágica más antigua? ¿Qué llevó a su caída? ¿Qué es el ninjutsu? ¿Qué sabes sobre las guerras ninja en la civilización mágica japonesa? Sí. Si las preguntas eran como estas, no tenía ningún problema en responder. ¿Quién querría recordar el aburrido e inútil Goblin Rivalsian / Revolution y otras tonterías? El profesor Gowski siempre enseñó cosas interesantes y útiles. Fue la única clase en la que no entrenó ni hizo nada más durante el periodo y solo se concentró en la clase. Señor Hunt. Justo cuando Axel estaba a punto de irse después de entregar su examen a Gowski, el profesor lo detuvo. Sí, profesor. Los exámenes del resto de los estudiantes ya habían sido entregados y Axel era el último cuya hoja de respuestas había sido recolectada. El profesor Gowski señaló la pila de hojas que estaba reunida a su alrededor. ¿Me ayudarías a llevar esto a mi oficina? Claro, Axel se encogió de hombros mientras asentía. Sabe, señor Hunt, ha sido todo un misterio en Hogwarts. Incluso entre los profesores, dijo Gowski mientras caminaban. ¿Y por qué es eso, profesor? Gowski se rió. Seguramente debe estar al tanto de las razones, señor Hunt. Los profesores hablan mucho. Y su nombre ha sido mencionado varias veces. El estudiante con condición. Su arduo trabajo, su ritmo de mejora, su tenacidad son muy elogiados. Entre los profesores. Axel suspiró, preguntándose si debería haber mostrado un desempeño promedio. Y, por supuesto, lo que te hace tan misterioso es que, incluso después de atraer tanta atención, nadie conoce bien tus antecedentes. Eso también había sido un misterio para Axel, pero como sea. Mientras hablaban, ya habían llegado a su oficina. Cuando Axel dejó los libros sobre la mesa, el profesor Gowski lo miró a los ojos mientras preguntaba. Señor Hunt. Solo por curiosidad,
¿podría decirme el nombre de su padre? Preguntó sorprendiéndolo. Pero, lo que más lo sorprendió fue la sonda de legeremancia que sintió justo después.